Bendiciones, amados de mi Señor. Es un gusto, es un honor, es un privilegio el que Dios nos permite el poder llegar a través del canal 106 de Dios TV Guatemala, de la empresa Telepalín, hasta sus hogares, por medio también de nuestras páginas del Facebook Live, Dios TV Guatemala, Ministro Alfredo González, somos el lugar de refugio. Gracias por sintonizarnos y también por nuestras transmisiones en el YouTube. Usted puede también accesar al YouTube y ahí puede también encontrar nuestras enseñanzas, como todas las enseñanzas acá que se imparten en los programas de Dios TV Guatemala Internacional. Un saludo muy fraternal a usted que nos ve cada programa y le bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por compartir nuestras transmisiones y ayudarnos a que el evangelio corra, la enseñanza corra, la palabra corra a aquel que lo necesita. Toda la semana recibimos reportes de distintos lugares donde les bendecimos en el nombre de Jesús. Hoy quiero saludar a nuestros hermanos allá en Chile y en Ecuador, ¿verdad? Allá a nuestro hermano Fausto Pizarro y a toda su familia, que ellos nos dan el privilegio de poder sintonizarnos a través de estos medios. Gracias por compartir las transmisiones en todos allá en los estados del norte. También es un gusto, es un honor y es un privilegio el poder llegar hasta sus hogares. Y gracias por compartir las transmisiones y por su amistad. Muy bien, les bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Hoy vamos a terminar la lección o las enseñanzas con relación a la falta de perdón. Hoy es el último tema, ya las anteriores usted las puede encontrar ahí en el live de Dios TV Guatemala, Ministro Alfredo González, o en el YouTube, ahí también las puede encontrar. Hemos hablado de la falta de perdón y hoy vamos a tratar la gracia de Dios en el perdón. Es muy importante que usted entienda eso, hermano. Así breve, recuerda de que hemos hablado de que la falta de perdón de un hombre hacia otra persona, entre personas, se refiere a estar atado a alguien, ¿verdad? Cuando usted y yo perdonamos, nos desatamos de esa persona, y eso es a través del perdón. Hemos hablado de que como el hilo de la vida, que es como un hilo de plata, dice que cuando este se rompe dejamos de vivir. Así también se vuelve un hilo invisible cuando tenemos una falta de perdón en nuestra vida, que nos hace estar atados o amarrados o encadenados invisiblemente a alguien. ¿Y qué es lo que nos ata? Solo que esa atadura es mala, no es buena, es mala, ¿sí? Porque nos trae muchas consecuencias. Entonces, resumiendo así a grandes rasgos, dijimos que una falta de perdón nace a través de una ofensa. Dijimos que la ofensa viene de la palabra griega escandalón, que significa trampa o anzuelo, ¿sí? Trampa o anzuelo. Entonces dijimos que la ofensa es el anzuelo, es la trampa que el enemigo usa para venir y entonces pescarnos, atraparnos. La ofensa es la puerta, hermano, de los resentimientos, de la falta de perdón, de las raíces de amargura, del odio, del rencor. Y a través de todas esas situaciones, al pasarlas, produce en nosotros nos produce una muerte espiritual, una separación con Dios. Y cuando el hombre llega a ese punto, hermano, y puede estar en la iglesia, escuche lo que le voy a decir. El hombre puede estar en la iglesia, puede ser un pastor, puede ser un ministro, un líder, una oveja, puede ser alguien que está en la iglesia, que adora a Dios, que alaba a Dios, que tiene privilegios. Sí, pero que si no perdona, hermano, todo esto se puede provocar o convertir en ello, que al final, cuando llega a ser una muerte espiritual, se cauteriza la mente, el corazón, entonces esto causa una separación de Dios con él. Y cuando Dios se separa de la persona, entonces, hermano, vienen las consecuencias, y una de las consecuencias es que se enferma, viene la enfermedad física. Y muchas veces cuando no hay reconcilio con Dios, cuando se está en esa separación y viene la enfermedad física, esa enfermedad física te va a llevar a la muerte física también, y ahí no hay nada que hacer. Entonces dijimos que las dos grandes causas, las dos más grandes consecuencias de que atrae o ocasiona la falta de perdón en nuestra vida, el resentimiento, la ofensa, la raíz de amargura, es, número uno, es de que
Si no perdonamos, Dios tampoco nos perdona. Seas quien tú seas, si tengas lo que tengas, sea cual sea tu nombre, tu apellido, tu rango, tu abolengo, si tú no perdonas, tampoco el Padre te perdona. Y número dos, la consecuencia, una de las consecuencias mayores en la tierra también es que el mismo Dios te entrega a los verdugos. Sí, para que esos te atormenten, te metan a la cárcel y te estén atormentando. Y dijimos que los verdugos eran atormentadores, pero también son demonios. Y que Dios es el que te entrega a ellos. ¿Por qué? Por no dar de gracia lo que de gracia has recibido. Y ese es el tema en esta noche. Ese es el tema en esta hora, hermano. Hablemos de la gracia de Dios, ¿sí? Hablemos de la gracia de Dios. Entonces, hermano amado, cuando hablamos de la gracia, necesitamos entender que el perdonar no es una tarea fácil. No es una tarea fácil. Cuando las heridas son profundas o cuando quien nos ha herido es muy cercano a nuestro corazón, hermano, entonces es ahí cuando el perdón se vuelve una tarea muy difícil. Sí. Y regularmente los que te van a herir, los que te van a dañar, hermano, los que te van a provocar ofensas o te van a irritar, son los de tu propia familia. Jesús lo dijo en Mateo 10. Y los primeros enemigos que tendrás en el evangelio son los de tu propia casa, tu propia familia, los de tu propio entorno, ¿sí? Entonces las heridas se vuelven se vuelven bien difíciles, y entonces la falta de perdón se vuelve bien difícil cuando, hermano, las heridas son muy profundas y son ocasionadas por personas allegadas a nosotros. En el matrimonio, la esposa al esposo, la esposa al esposo, los padres a los hijos a los padres, la nuera a la suegra, el yerno a la suegra, bueno, etcétera, un chismón ahí, ¿verdad? Pero tiene que ver con todo pegado a nosotros. Entonces no es fácil. Entonces hay ofensas fáciles de perdonar y hay otras que requieren una capacidad de perdón superior a la que podemos encontrar en nuestro corazón. Entonces escuche esto: hay ofensas fáciles de perdonar, pero hay otras que necesitan una capacidad, o sea, un poder superior, mucha fuerza, hermano, para poder perdonar. Entonces necesitamos un poder sobrenatural. Un poder sobrenatural. Y esta es la gracia de Dios. Mire, entonces la gracia de Dios es un poder, es una capacidad, es un poder sobrenatural que usted y yo recibimos de parte de Dios, y que nos da la capacidad de poder perdonar aquellas situaciones bien duras, bien difíciles, o todo aquello que está bien profundo dentro de nosotros. La gracia de Dios. Ahora, vamos a ver entonces. Primero tenemos que ver de que Jesús murió en la cruz para darnos su paz. Dice que por su sacrificio la paz de Él vino sobre nosotros. Ahora, yo quiero que usted entienda este principio. Jesús murió en la cruz para darnos su paz. ¿Por qué Jesús murió para darnos su paz? Porque usted y yo éramos enemigos de Dios. Estábamos separados de Dios por causa de ¿qué? De que estábamos en enemistad por el pecado. Usted y yo éramos pecadores, y por cuanto todos pecamos estábamos destituidos y éramos de la gloria de Dios y éramos enemigos de Dios. Entonces el sacrificio de Jesús nos vino a traer una reconciliación con Dios, con el Padre, y eso vino y trajo paz a nuestras vidas. Pero yo no me quiero conformar solo con la paz que se recibe por Jesús. No, yo quiero al Dios de paz. Yo quiero al Dios de paz, porque si yo tengo al Dios de paz, entonces yo voy a vivir en paz, yo voy a tener paz, yo voy a dormir en paz, yo voy a comer en paz, yo voy a caminar en paz. Pero necesitamos tener al Dios de paz en nosotros, y eso es a través de la gracia que Dios nos dio. Ahora, para que vivamos en armonía con Él, necesitamos que estar en paz y tener la paz de Dios para estar en armonía con Dios, porque estábamos separados de Él por el pecado, nosotros mismos y con los demás. Ahora, pero esto no es posible sin el poder de su gracia. El tener amistad con Dios, el tener esa comunión con Dios, o la paz de Dios en nosotros, no es posible si no tenemos su gracia.
Wow, esto es fuerte. La gracia y la paz son inseparables. Siempre estarán juntas. No hay paz sin la gracia de Dios. Y no hay gracia si no hay paz de Dios. ¿Qué es la paz? Para que usted entienda el concepto de lo que está hablando aquí la palabra, o lo que quiere hablar la palabra, enseñanza esta noche. ¿Qué es la paz? No podemos definir paz como una simple tranquilidad o una ausencia de conflictos. No es eso. Sí. El hecho de que usted tenga ausencia de conflictos o que esté tranquilo no quiere decir que tiene paz. Escuche. El verdadero origen de la paz tiene que ver con una relación entre el hombre y su creador. Mire, esto es bien tremendo, hermano. Y es bien poderoso de poder aprender en esta hora. La tranquilidad o la falta de problemas no quiere decir que usted tenga paz o que viva en paz. No. La verdadera paz, usted y yo la vamos a disfrutar. La vamos a disfrutar cuando usted y yo tengamos una relación de reconcilio, de vivencia, sí, de relación íntima personal con nuestro Creador, con nuestro Hacedor, con nuestro Padre Celestial. Mire, cuando estemos realmente reconciliados con Dios, cuando estemos realmente bien con Dios, entonces vamos a tener paz. Vamos a tener paz. Hay gente que no le hace falta nada. Los ricos, la gente millonaria, la gente que tiene dinero, él lo tiene todo. Lo tienen todo. Pero no tienen paz. Pueden tenerlo todo, pero no tienen paz. No pueden tener carencia de víveres o algo, hermano, no. Ellos pueden venir y comprar lo que quieran, pero no tienen paz. Ahora, ¿por qué no tienen paz, ministro? Enséñeme eso, no lo entiendo. Sí. Andan con guardaespaldas que los cuiden. Andan con un carro adelante, otro atrás y ellos en medio. Siempre van a andar así, con los nervios, así con los nervios de punta, porque los pueden secuestrar. En su cama no duermen. Tienen que tener un montón de cámaras. Tienen que tener perros Rottweiler. Tienen que tener guardaespaldas también rodeando la casa, para que vigilen con el miedo de que pueda llegar alguien y se les meta y les robe, o que los secuestren. Mire, entonces la paz no tiene que ver con tener tranquilidad o tenerlo todo. No. La paz que Dios habla es aquella que se recibe por aquella reconciliación, aquella conciliación que nosotros tenemos con el Padre eterno. Wow. Ahora, el propósito de Dios es que nuestras relaciones, nuestro hogar y nuestra iglesia, no todo lo que hagamos, esté lleno de paz. O sea, en otras palabras, que su vida, su familia, su casa, su trabajo, su negocio, todo tenga a Dios. Y si tiene a Dios, usted va a tenerlo todo, entre ellos la paz. Efesios 4:22 dice: para poder alcanzar la paz, para poder alcanzar esto, necesitamos que, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos de un nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. ¿Qué quiere decir? Despojaos, renovaos. Sí, para poder tener paz, para poder tener esa conciliación, esa paz con el Padre, con el Creador, necesitamos despojarnos. ¿Qué quiere decir? Morir al viejo hombre y entonces dejarnos formar en el nuevo, conforme a la palabra y el Espíritu de Dios, y en esa relación con el Dios Todopoderoso. Wow. Gracias, Jesús. Todo esto implica una decisión de nuestra parte. Pero una vez que la tomamos, la gracia es la que nos ayuda a vivirlo. Usted ya no tiene que vivir enojado. Hay poder en la gracia divina para liberarlo, para cambiar ese carácter enojado en un carácter tranquilo, de gozo, de regocijo, hermano. Mire, usted tiene que entender que usted por su propia cuenta, yo por mi propia cuenta, no vamos a poder ser cambiados o cambiar por nosotros mismos o buscar la paz a nuestra manera. No, necesitamos la gracia, el favor de Dios en nuestra vida. Ahora, para que usted entienda eso, hablemos que la gracia. La gracia es un poder y un recurso ilimitado de Dios. Escuche lo que le estoy diciendo.
La gracia es un poder y un recurso ilimitado de Dios que abarcan todas las dimensiones de la vida gloriosa y eterna de Dios, dada a nosotros gratuitamente. En Efesios la Biblia dice que por gracia sois salvos. Gracia es un favor inmerecido, es un regalo de Dios para nosotros. Para nosotros. Pero entonces también la gracia es un poder, es un recurso ilimitado, es una capacidad que Dios nos da a través de su Espíritu, el Espíritu de gracia en nosotros, que usted y yo recibimos gratuitamente. Y aquí quiero entrar al enfoque del mensaje. Aquí quiero entrar al enfoque del mensaje, hermano. ¿Sí? ¿Por qué la gracia se vuelve una capacidad para poder perdonar? Para poder despojarnos, para poder dejarnos renovar en nuestra mente y ser transformados en una nueva persona. ¿Por qué necesitamos la gracia? Escuchen, la gracia es para ayudarnos a hacer lo que no podemos ser por nuestra propia fuerza y para hacer lo que no podemos hacer en nuestra propia voluntad. Escuche lo que le estoy enseñando en esta hora. ¿Por qué usted y yo necesitamos la gracia? Dijimos, es una capacidad, es un poder. La gracia es una capacidad y un poder que nos ayuda, escuche, que nos ayuda a hacer lo que no podemos ser por nuestra propia fuerza. Lo que no podemos hacer, la gracia de Dios en nosotros nos ayuda a hacer. ¿Qué quiere decir esto? Si yo no puedo dejar la mentira, yo soy un mentiroso impulsivo. Si viene la gracia de mí, yo le abro mi vida a Jesús, yo dejo que la gracia de Dios me alcance y me sumerjo en ella. Esa gracia, ese poder, esa capacidad me va a ayudar ¿a qué? A dejar de ser mentiroso. ¿Me entiende? Y entonces ese poder y esa, a través de la gracia, hermano, nos va a poder dar la capacidad de poder perdonar, liberarnos de ese pasado ingrato, hermano, que nos ha traído en desgracia, nos tiene enfermos, nos tiene amargados, nos tiene en pobreza, hermano, nos tiene en escasez, nos tiene en separación, nos tiene infelices. ¿Me explico? Mire qué fuerte eso, hermano. La gracia nos da el poder y la capacidad de poder también de hacer en nuestra vida lo que no podemos ser por nuestra propia fuerza, pero también nos hace hacer lo que no podemos hacer en nuestra propia voluntad. Mire. Ahora, ¿por qué? Le voy a enseñar. Muchos decimos por misericordia. ¿Pero qué es la misericordia? Gracia y misericordia no es lo mismo. Ahora vea, escuche esto. Gracia no es lo mismo que misericordia. La misericordia de Dios es no darle al hombre lo que en realidad merece. Es no darle al hombre lo que en realidad merece. Para que usted entienda bien este ejemplo, escuche. La misericordia, la Biblia dice en el libro de Romanos que el pecado entró a nosotros por un hombre, y por ese hombre entró la maldición, entró la enfermedad, entró la desgracia. Por tanto, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, y aquel que está en pecado y destituido de la gloria de Dios ya está condenado a muerte. Ahora, ese era el estado suyo y mío antes de recibir a Jesús. Usted y yo por el pecado, usted y yo por la vida pecaminosa, ya nosotros teníamos un destino ya otorgado por la palabra. Los pecadores no van al cielo. El pecador, el que vive en el pecado, está separado de la gloria de Dios, y su destino su final es muerte. Eso es lo que a usted y a mí nos tocaba. Ya estábamos condenados. Desde que usted nació, desde que yo nací, ya estábamos en pecado, porque heredamos el pecado original, el pecado de Adán y Eva, que entró al mundo por ellos, por la desobediencia. Entonces usted y yo ya nacimos en condena, bajo condena.
separados de Dios, condenados a muerte, al lago eterno, al infierno. Pero entonces apareció la misericordia de Dios. ¿Y qué hace la misericordia de Dios? Es darnos a nosotros, los hombres, algo que en la realidad no merecemos. Usted y yo no merecíamos tener vida ni salvación en este tiempo, por el pecado que moraba en nosotros. Pero Jesús murió en la cruz. Jesús derramó su sangre. ¿Para qué? Para que entonces esa misericordia, o sea, lo que usted y yo en nuestra realidad no merecíamos recibir, el Padre nos lo dio. El Padre nos lo dio. Usted y yo hoy tenemos algo que en la verdad, en la realidad, hermano, en la realidad humana, en la realidad cósmica, natural o espiritual, usted y yo tenemos algo que no merecemos. No merecemos. A eso se le llama misericordia. O sea, misericordia es darle al ser humano algo que no merece. Y usted y yo no merecíamos eso. No merecíamos nada. Porque estaba el pecado nos separó de Dios. El pecado nos separó de Dios y eso nos tenía condenados a la muerte, a vivir separados de Dios, al infierno. Pero la misericordia de Dios nos alcanzó, dándonos algo que no, en realidad no merecíamos. Ahora, ¿por medio de qué? ¿Por medio de qué? De la gracia. Ahí entra la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es darle lo que no merece. Mire, la gracia es darnos algo que no merecemos. La misericordia nos hace alcanzar lo que no merecemos, lo que en realidad merecemos. Pero ¿por medio de qué? De la gracia de Dios. Porque la gracia nos otorgó algo que no merecíamos. La salvación era algo que usted y yo no merecíamos. Y de hecho la salvación era tan cara, tan cara, tan cara, que aún Dios vio que no podíamos pagarla con nada. Y entonces dijo, regálensela. Algo que usted y yo no merecíamos, lo recibimos ahora. ¿Por qué? Por gracia. Primero la misericordia nos alcanzó en que Dios viene, nos aparta y que nos libró de algo que realmente nosotros merecíamos. Pero la gracia nos otorgó algo también que no merecíamos: salvación y vida. Salvación y vida. Ahora, todo esto lo llevo a ¿qué? A que la gracia es la expresión de la riqueza de Dios. Usted quiere experimentar las riquezas de Dios, more en la gracia de Dios. Porque en la gracia es la expresión, es la revelación de las riquezas de Dios, otorgadas al hombre por medio del sacrificio de Jesús. O sea, una gracia, la gracia es gratis, pero no barata. A nosotros no nos cuesta nada, pero a Jesús le costó todo. Aquí voy entrando a la realidad del tema. Usted y yo tenemos algo, primero, que no nos costó nada. Yo creo que por eso es que no lo valoramos. Usted y yo tenemos algo de parte de Dios, tan caro, tan caro, tan caro, que no podíamos pagar, que Él optó regalándola. Pero no nos hemos dado cuenta que esa gracia de Dios es la expresión de las riquezas de Dios en nuestra vida. Si usted y yo entendemos que es la gracia de Dios y empezamos a vivir por ella, entonces las riquezas de Dios que se adquieren por la gracia es lo que nos hace ricos. Y no tiene que ver con finanzas, no tiene que ver con cosas materiales. Si usted tiene salud, es rico en Dios. Si usted tiene paz, es rico en Dios. Si usted tiene armonía, amistad, usted tiene unidad en su casa, hermano, usted tiene las riquezas de Dios en su vida. ¡Wow! ¡Qué fuerte eso! Pero eso también lo recibimos a cambio de ¿qué? De nada. ¿Ah? De nada, hermano. Lo recibimos a cambio de ¿qué? De que Jesús lo pagó y nos lo entregó. Escuche, nos lo entregó gratuitamente, sin merecerlo, porque usted y yo no lo merecíamos. Ahora, vea pues, voy a poner un ejemplo. La gracia, ¿cómo es que funciona la gracia? Escuche pues, ¿cómo funciona la gracia? La gracia es como que usted va a manejar un tráiler. Usted se sube al tráiler, agarra el timón y quiere moverlo de un lado para otro. Se atrancó.
Usted quiere moverlo de un lado para otro y se atrancó. Entonces, usted, para poder hacer que ese volante funcione, tiene que usar la llave para encender el motor, porque ese volante no se mueve sin el motor encendido. Necesita usted encender ese motor. Ahora, yo quiero que usted entienda esto. Si usted se sube, se sienta al frente del volante y trata de moverlo sin prender el motor, no podrá moverlo. El volante se destraba solo cuando se enciende el motor del vehículo. Pero el motor no puede funcionar si usted no gira la llave de contacto. Entienda esto. Una vez que el motor está encendido, es muy fácil mover el volante, aún con un dedo si usted quiere, porque no es con su fuerza, sino con la que activa el encendido del motor. Ahora entienda esto. Todo el poder de Dios está listo para ser encendido. Todo el poder de Dios está listo para ser encendido. Pero no sucederá hasta que usted ponga la palabra de Dios en acción, que es lo que enciende el motor. La llave llamada palabra de Dios. El motor es la gracia de Dios en su vida. Usted lo enciende con la palabra, arranca la gracia de Dios y entonces se empieza a activar absolutamente todo lo que esa gracia implica o le implica como beneficio en su vida. Mire qué tremendo eso. Entonces esa llave no va a funcionar si usted no la lee, si usted no la cree. Tremendo, ¿verdad? Ahora voy al punto aquí, y con esto voy a terminar esta serie. ¿Por qué la gracia es una capacidad y es un poder? Porque usted debe entender, hermano, Jesús dijo: den de gracia lo que de gracia han recibido. Si usted entiende que la gracia es un poder y una capacidad que recibimos de parte de Dios, que nos va a ayudar a hacer lo que no podemos hacer, nos va a llevar a donde no podemos llegar, entonces usted y yo necesitamos conocer esa gracia de Dios y activar ese poder en nosotros por la palabra y el amor a Dios y en Dios. Se lo explico. Si usted entiende de que Jesús a usted le perdonó todos sus pecados, si usted entiende que aún Jesús murió en la cruz por usted y por mí, sin merecerlo, hermano, regalándonos algo sin merecerlo tampoco, ¿qué cree usted que Dios espera de usted y por mí? Si usted y yo entendemos que por gracia somos salvos, que por gracia somos hijos de Dios, que por gracia en la muerte y la crucifixión y resurrección de Jesús fue para reconciliarnos con Él cuando estábamos separados de Él, condenados totalmente, ya sin esperanza alguna. Pero esa gracia, esa misericordia que nosotros no merecíamos, vino el Señor y nos la dio. Nos la dio. Yo hago este ejercicio. Yo llegué a los 21 años al Evangelio. Fueron 21 años que yo anduve en el mundo, más 9 meses que estuve en el vientre de mi madre, también separado de Dios. Yo crecí en el mundo, viví en el mundo, y el mundo fue el que me crió y me hizo a la manera del mundo. Pero cuando vine a Jesús, todo lo que yo fui en el mundo, borracho, yo fui un alcohólico, hermano, fue un mal hablado. Si yo le contara lo que yo hacía, que esto ni mis padres lo saben, todo lo que yo llegué a hacer en el mundo, yo fui malo, yo fui cruel, hermano, en montón fui malo. Pero cuando llegué a Cristo, Él me perdonó todo lo malo. Él me perdonó mis mentiras, Él me perdonó mis hurtos, Él me perdonó mis engaños, Él me perdonó mis alcoholismos, Él perdonó todo aquello, mis blasfemias, mis calumnias. Él me perdonó todo lo que yo era, sin preguntarme absolutamente nada.
sin merecerlo, hermano. Él me perdonó y Él me limpió y Él me restauró. Ahora, ¿usted qué cree que pasó cuando Él vino y me dijo: tienes que perdonar de la misma manera como yo te perdoné? Pero Señor, a mí me hicieron esto, a mí me hicieron lo otro, a mí esto, y eso no tiene perdón ni tuyo, Señor. Y entonces el Señor me confrontó y me dijo: ¿acaso fue exactamente lo mismo que yo te dije a ti cuando también venías en delitos y pecados? Cuando venías como trapo de inmundicia, cuando parecías trapo de cucaracha ahí, todo sucio, todo enmohecido, todo pecadorazo y medio. Yo no vi eso en ti, sino que yo vi mi misericordia en ti y vi mi gracia sobre ti, que te dio mi Hijo, que te limpió de todo pecado, te cambió las vestiduras, te dio un nuevo nombre, te puso anillo, te cambió calzado, sin pedirte nada a cambio, sin buscar justificación alguna, y tú no lo merecías. Entonces, ¿cómo es que no puedes perdonar aún lo que te hicieron cuando yo ya te perdoné todo, y mucho peores de lo que te hicieron a ti? Entonces la gracia en el perdón tiene que ver con dar de gracia lo que de gracia se ha recibido, hermano. Si a usted le ha perdonado Dios sus pecados, sus inmundicias, sus mentiras, sus engaños, ¿quién es usted para no hacer lo mismo? Por eso aquel criado, aquel siervo malo, que el amo le perdonó todo, era algo que lo esclavizaba a él, a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, no sé cuántas generaciones más, y que lo hacía perder todo por no poder pagar esa deuda. Pero él se postró y pidió misericordia y le dijo: perdóname, dame una oportunidad. Y entonces vino el amo, sabiendo la condición de este hombre, le dijo: ¿sabes qué? No te voy a dar más tiempo, te voy a perdonar la deuda, ya no me debes nada, andate, vos y yo somos amigos, despreocupate, dormí en paz, tranquilito. Y aquel hombre salió de ese lugar y encontró a su consiervo que le debía mucho menos de lo que a él le acababan de perdonar. Pero él no obtuvo la capacidad. ¿Por qué? Porque no entendió la gracia, no entendió el favor, no entendió el acto que él hizo el amo con él. Y entonces dice que golpeó al consiervo, lo agarró del cuello, lo estaba ahorcando y luego lo entregó a los verdugos, a la cárcel, para que pagara ahí su deuda. Y entonces cuando fueron con el amo le dijo: llámelo y tráigalo. Cuando el amo lo confrontó y le dijo: siervo malo, ¿cómo es posible que no pudiste hacer lo mismo que yo acabo de hacer contigo con alguien que te debía mucho menos de lo que tú me debías a mí? Esa es la demanda de Dios para usted y para mí. Si tú no has perdonado, si tú guardas rencor y resentimiento en tu alma, en tu corazón, si tú todavía tienes una raíz de amargura porque tu papá, porque tu mamá te hizo algo, porque hizo tu familiar o un vecino, un amigo, un conocido, tu jefe en el trabajo, yo no sé qué hicieron, abusaron de ti, te robaron, yo no sé qué hayan hecho en contra tuya, mi hermano, pero te puedo asegurar que eso no se compara con lo que Jesús pagó el precio por ti en la cruz, derramando su sangre. Y tampoco se compara con el gran amor del Padre, con el cual, cuando tú y yo no merecíamos nada y estábamos condenados, Él nos regaló su gracia y su misericordia, y todavía nos premió con algo que no merecíamos. Barajémela bien, ministro. ¿Qué me dio Dios mío con la gracia? ¿Qué gano yo con la gracia? Todo lo que la gracia implica, hermano: salvación, vida eterna, sanidad, bendición, prosperidad, liberación, hermano, santidad, ¿qué más? Paz, gozo, alegría, bondad, fe, amor, hermano, ser una nueva criatura en Cristo Jesús por la gracia y el favor de Dios. Por eso dice la palabra: despójense
Cambien su manera de pensar. Dejen el viejo hombre. Está viciado, está lisiado. Y vuélvanse uno. ¿Pero a través de qué? De la gracia y la misericordia de Dios. La gracia es el poder, es la capacidad que te va a hacer, que va a llevar a hacer todo aquello que tú no puedes hacer por tus propias fuerzas, por tus propios medios, por tu propia voluntad. Es que no puedo, es que me cuesta, me duele, me es duro. Pero entonces te tengo que recordar la gracia de Dios. ¿Qué fue lo que Dios hizo por ti? ¿Qué fue lo que Jesús hizo por ti? Cuando tú estabas condenado, cuando no valías nada, no te merecías nada, Él murió por ti. Él derramó su sangre, decidió dejar toda su naturaleza divina, dejó de ser Dios para valerse o hacerse como uno de nosotros, como tú y como yo, y dar su vida, derramar su sangre, pagar el precio que tú y yo tampoco éramos capaces de soportar. Jesús fue latigado. Jesús le arrancaron pedazos de carne. Jesús le clavaron espinos de 2 pulgadas de largo. Cada espina se lo clavaron en su mente. Lo golpearon con una vara cascada que era como hierro. Lo sangraron, le arrancaron la barba, le arrancaron el pelo a jalones, lo escupieron, hermano, lo agarraron a patadas, le hicieron cargar una cruz. Se desangró en el camino. Iba con gangrena por la exposición, no solo del óxido, de los materiales con que lo lastimaron, sino del polvo en que iba arrastrándose, hermano. ¿Y todo por qué? Por usted y por mí. Para que no lo valoremos hoy, hermano. Entonces usted no ha entendido, y dudo que viva bajo la gracia de Dios si usted no tiene la capacidad de perdonar. Por muy duro que sea, por muy difícil que sea, por muy doloroso que sea, hermano, perdóneme. Si usted no perdona, entonces usted no conoce a Dios. Y si no conoce a Dios, mucho menos a Jesús. Y si no conoce a Jesús, mucho menos conoce el amor del Padre por medio de la presencia y la gracia del Señor. Y lo único que está haciendo es perdiendo el tiempo como cristiano, entre comillas, como hijo de Dios. Si no creo que sea hijo de Dios, si usted no perdona, tampoco tendrá perdón de Dios, hermano. Y dice la Biblia que si usted y yo no perdonamos, es porque no tenemos la gracia de Dios, o porque no la hemos entendido, o porque no la hemos conocido en verdad. Entonces tampoco Dios nos va a perdonar. Y lo que va a hacer Dios es entregarnos a los demonios. Él tiene el poder y la capacidad de hacerlo, hasta que usted aprenda. Y eso no espere que sea cuando diga que se muera. No, aquí en la tierra, por una enfermedad crónica, por un problema que nunca lo va a dejar ser feliz, por tener hijos rebeldes, hermano, por sufrir adulterio, sufrir fornicaciones, sufrir maltrato, sufrir un montón de situaciones en sus finanzas, escasez, miseria, que nunca va a haber prosperidad. Pero es porque va a ser el trato de Dios, porque usted no quiere perdonar, porque usted no quiere usar la gracia, usted no quiere usar esa capacidad, ese don, ese talento, ese poder, para entonces ser movido a hacer lo que usted no puede hacer en sus fuerzas, lo que usted no puede hacer en sus propias capacidades, en su propia voluntad. Entonces, hermano, discúlpeme, no cabe la ofensa en su vida, no cabe la falta de perdón en su vida, no cabe la raíz de amargura en su vida, no cabe, hermano, no cabe. Si usted ya es un creyente nacido de nuevo, que ya fue bautizado, está en una iglesia, hermano, pero no perdona, usted no es nada. Usted lo único que está haciendo es engañándose a usted mismo y engañando a los demás. Y recuérdese que Dios no puede ser burlado. Y al final usted va a cosechar lo que usted está sembrando. Amén. Gloria a Jesús. Así que termino. Llegó el tiempo. Se acabó el tiempo. Yo lo bendigo con todo mi corazón y termino esta serie. Si usted tiene dudas, preguntas, quiere los escritos y todo, escríbame al WhatsApp y yo se los mando por WhatsApp. Pero aprenda a perdonar por la gracia de Dios. Dé de gracia lo que de gracia ha recibido, hermano. Vivamos en la gracia de Dios, para que entonces venga la armonía, venga la paz. Empecemos a vivir en un reconcilio, una conciliación verdadera con el Padre. Porque si no lo tenemos, no lo hacemos, hermano, discúlpeme, entonces usted y yo estamos viviendo una vida engañada, y nunca vamos a ser felices, y nunca vamos a crecer ni a alcanzar la voluntad o los privilegios o los deseos de Dios para nuestra vida. Le bendigo con todo mi corazón. Gracias por los que compartieron la transmisión, por los que escribieron en el Facebook, gracias por los que llamaron
También al número de teléfono. Gracias por los que compraron la lista. Gracias por los que nos van a seguir apoyando. Les bendecimos en el nombre de Jesús y nos vemos en la próxima edición. Soy el ministro Alfredo González. Esto fue Palabra, Oración y Milagros. A la próxima. Bendiciones.